Muy bien, muchísimas gracias por seguir aquí las transmisiones de las entrevistas que estamos realizando a diversas personalidades, a diversos escritores que bueno, que producen ciencia ficción, fantasía, terror, gracias a estas actividades descentralizadas de Perú CFFP. Hoy, en el marco de la jornada de ciencia ficción latinoamericana, tengo el placer y el honor de poder conversar con Rodrigo Yuri. Él, pues, es de Chile, bien, él tiene un amplio, digamos, una amplia biografía y quisiera resumirla lo más posible, porque, bueno, si no, vamos a estar aquí buen tiempo, gracias a que ha hecho muchísimas cosas y vamos a hablar también de ello en un momento. Bueno, Rodrigo Yuli es de Chile, él tiene 48 años, es ingeniero agrónomo y profesor de biología, retirado de ambas profesiones. Es amante de la ciencia ficción desde temprana edad y su primer cuento publicado, Como peces en la red, en el 91, fue publicado en el fanzine español Alfa Eridani y en la antología Dimensio Latino. Eso fue en Francia en el 2006. En el 2009 publica Una en un millón, originalmente en el portal argentino Axon. Hemos escuchado mucho de Axon. Historia que luego sería traducida al inglés por la revista Clarkesworld en Estados Unidos en el 2019. Otros relatos suyos han aparecido en la revista Próxima Axon de Argentina, el sitio de ciencia ficción España, además de la antología Espacio Austral, esto es en Argentina y Chile 2016. Su último trabajo, Notes of the Supply and Raw Material in the Various Market, está pronto a ser publicada en la antología de ciencia ficción Recognized Facsims. Esto es lo que me estabas comentando, ¿no? En Estados Unidos para el 2020, o sea, esto es aquí nada más en este año en plena pandemia. Su primera y única novela hasta el momento, El último horizonte de la noche, está disponible en Amazon. Y además ha participado en diversas conferencias, entre las que destaca su ponencia Ciencia Ficción Hard y Soft, reseña de uno de los ejes que ha definido la evolución del género. Esto fue el primer encuentro internacional de literatura de fantasía y ciencia ficción de la Pontificia Universidad Católica de China del 2017. Y su conferencia Uno en un millón de mundos, en el cuarto encuentro de la Red Chilena de Estudios de Ciencia Ficción, Tecnología y Sociedad. Esto también en la Universidad Austral de China de 2017. Como aficionado de la ciencia ficción, fue miembro del comité organizador de la Worldcon, Convención Mundial de Ciencia Ficción, en Yokohama, Japón, que también vamos a hablar de eso en un momento, y actualmente es miembro asociado de la Science Fiction and Fantasy Writers of America y miembro fundador de la ALCIF, que es la Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantasía de Chile. Como ustedes han podido observar, es un amplio CV que tiene aquí Rodrigo. En realidad, pues es algo que estimamos mucho porque demuestra pues años de producción y de arduo trabajo, sobre todo difundiendo la ciencia ficción. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Te agradezco la oportunidad y la invitación. Genial, genial, Rodrigo. Bueno, pues comentábamos no hace poco acerca de todo el trabajo que hay, no solo como escritor, sino detrás también, ¿no? Es decir, pues no solo produciendo textos que van a terminar en antologías o traducidos o novelas, sino también el hecho de organizar eventos, ¿no? Qué importante es organizar eventos, que bueno, hoy por hoy todo se ha volcado a lo virtual, pero hasta hace poco pues era presencial y podíamos reunirnos y conversar, ¿no? Digamos, avanzar por pasajes llenos de libros y tener una experiencia muy, muy humana, muy personal, ¿no? Que ahora tenemos pues que relegarlo a lo virtual por ahora, esperemos. En ese sentido, pues, de acuerdo a lo que he expuesto de tu persona, vemos pues que has tenido la oportunidad de estar en Japón y organizar parte de una convención mundial de ciencia ficción, pero a su vez también otras actividades. ¿Nos podrías hablar un poquito acerca de todo lo que hay detrás, tras bambalinas, de lo que respecta a un evento, para que la gente se entere, ¿no? A veces piensan que es tan sencillo armar algo y lanzarlo, ¿no? Bueno, me ha tocado participar en eventos muy pequeñitos y cosas enormes como el de la WordCon. Lo de la WordCon creo que es lo que puede ser más interesante. Es un evento que mueve 5.000, 6.000, 7.000 inscritos cada vez, con un presupuesto que supera a veces $1.000.000. Y que, a ver, un poco tomando algunas cosas que tú has dicho, claro, hoy día estamos un poco limitados a la organización virtual, pero esto tiene enormes cosas buenas, digamos, la posibilidad de estar contigo ahora
habría sido mucho más difícil en otro contexto si no hubiera sido por la pandemia, lamentablemente, pero resulta que ahora podemos hacer este tipo de cosas y todo está mutando. La última convención mundial, la de Auckland, fue totalmente virtual. La de Washington probablemente sea bastante mixta, ¿ya? La Science Fiction Writers of America está también transitando hacia esas posibilidades, a abrir las convenciones a un mundo mucho más virtual y al mismo tiempo, por lo tanto, internacional. Y en ese sentido creo que como latinoamericanos tenemos que estar listos y atentos y preparados para participar de esto. Creo que nos están llegando muchas invitaciones, ¿no? Y si no son invitaciones, muchas oportunidades de nosotros participar. Cosa que había sido muy difícil, no digo que totalmente imposible, pero muy difícil hasta hace poco. Sobre la pregunta que hay tras bambalinas de un gran evento, como puede ser una WordCon, millones de cosas, desde a ver, algo divertido, que puede ser hasta trágico, que es que, por ejemplo, hay ensayos de la entrega del jugo, ¿ya? Cuando uno entrega, hay ensayos, y cada uno de los candidatos, de los nominados, tiene que simular, y si es que él lo gana, porque nadie sabe, por supuesto, quién va a ganar. Y eso es poco triste, porque las pocas personas que saben quiénes son, a mí me tocó estar muy cercano de hay 3 personas que saben quiénes son los ganadores, que son el presidente de la comisión, el encargado particular de la confección de los premios Hugo y el artesano que hace los premios Hugo. Y desde la segunda persona yo era muy amigo, entonces yo estaba también metido en el comité de preparación de la ceremonia y teníamos que hacer estos ensayos. Entonces él se reía y me decía que es triste ver autores con su discurso listo para ganar y yo sé que no ganaron. Era como, bueno, pero es parte del juego, ¿eh? Uno tiene que hacer el ensayo y hacer como que recibe el premio y ellos todavía tienen la esperanza de ganarlo, y uno sabe que no lo hice y algunos saben que no lo lograron, digamos. Es un poco triste eso, pero bueno, es una oportunidad, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de asistir, es una oportunidad tremenda en cuanto a la posibilidad de interactuar no solo con los autores, porque uno siempre, claro, quiere conocer a Robert Silver, pero quiere conocer a Joe Haldeman o quien quiera, y está esa posibilidad. Pero para un escritor es una oportunidad enorme también de conocer editores y de poder mostrarse a presentar tu producto. Yo siempre, si alguien me pregunta, mire, hacete un pasquín tú mismo, fotocopias, dóblalo, ponle un corchetito. Te voy a mostrar algo. Esto, ¿ya? Esto es de Marie Turcillo, que es una escritora que hoy día tiene una relativa fama, escritora profesional, y en esa WordCon nos regalaba esto, lo regalaba libremente, ¿ya? Algo que no cuesta nada. Entonces, si alguno tiene esa oportunidad, hágase su pasquín y repártalo entre los editores. Y la WordCon es para eso hay que aprovecharla más que solo para ir a, bueno, aproveche también de llevar sus libritos, que se los firme su autor preferido, ¿no? Eso, no sé si te sirve lo que te contesté, ¿no? No, claro, está muy bien. Ahora, en este caso, ¿no? Tuviste la oportunidad de estar en Japón, me comentabas por una beca, ¿no es cierto? Sí, claro, de Y, estudio académico. y coincidentemente, pues, por estas cosas que se dan, estas coincidencias, ¿no? Estas alineaciones, lograste, pues, ser parte también del comité organizador, ¿no? De la Convención Mundial de Ciencia Ficción. Y, Sí. y ¿qué pasa, no? O sea, Japón, pues, es otro planeta prácticamente, ¿no? Podemos ver un contraste enorme, creo yo, muy opuesto entre lo tradicional, entre lo moderno, hasta el futurismo incluso. Y pasa pues que el tema de Cyberpunk, por ejemplo, está muy relacionado con Japón, o al menos con Asia, ¿no? Siempre se ven en las producciones cinematográficas, más que nada, pues mucha influencia del continente asiático, ¿no? Pero la mayoría de estas producciones son de Estados Unidos, ¿no? Hay esta especie de sinergia entre lo exótico, ¿no? No sé si nos podrías hablar un poco acerca de esta relación, de esta simbiosis que hay entre la producción norteamericana y el panorama asiático o japonés. Es extremadamente interesante. Yo creo que da para un estudio mucho
potente de lo que yo podría hablar hoy día. Encuentra la forma que el cyberpunk nace, bueno, obviamente, Bruce Sterling, ¿no es cierto? Y Rochette y todo eso, pero mirando a Japón, ¿no es cierto? Es muy probable que muchos de sus autores hubieran tenido la experiencia de ir en este otro planeta que se llama Japón. Y de ahí surgen muchos de estos parámetros. Recordemos, ya muy desde el principio el Cyberpunk ve o toma la imagen de Japón, las corporaciones japonesas, los iPads, ¿no es cierto?, como el gran enemigo muchas veces. Bueno, hay todo un debate si acaso había una mirada un poco incluso xenófoba del primer Cyberpunk hacia Japón, ¿no es cierto?, de estas grandes corporaciones que amenazaban con tomarse Estados Unidos como una especie de revanchismo de la Segunda Guerra Mundial. Eso que construye Mirror Shades, Bruce Sterling y bueno, y luego William Gibson, ¿no es cierto?, a partir de Neuromancer, inmediatamente es tomado bueno, se construye a partir de una especie de imagen media fantástica de Japón, y luego los japoneses lo toman, ¿no es cierto?, lo toman dentro de su propio proceso de construcción de ciencia ficción, que es un proceso muy particular, es un proceso, ellos mismos le llaman, tienen un nombre que tiene que ver o que se traduce más o menos como infiltración, que tiene que ver que esta simbiosis, repitiendo la palabra que tú usaste, entre lo que es el manga y el anime, y la industria del manga y el anime, y la literatura de ciencia ficción japonesa, y que generan este híbrido, esta cosa particular, que es como una ciencia ficción animada y permanentemente retroalimentada desde lo literario y desde lo visual. ¿Ya? Inmediatamente asumen esta cosa que presenta Estados Unidos, que es el cyberpunk, la transforman, obviamente cambian muchos elementos porque ellos son, y ellos son los propios japoneses que pueden entonces tomar ese estilo, y uno ve esos elementos en muchos animes, ¿no es cierto?, partiendo por la clásica Akira y otras, ¿no es cierto? Y luego, hacia fines de los 90, Estados Unidos, los escritores de ciencia ficción de Estados Unidos, ya el cyberpunk viene bajando, ¿no es cierto?, viene depurando. A principios de los años 2000 probablemente vuelven a mirar a Japón, qué hicieron con esto, y empieza a surgir un nuevo cyberpunk con Basigalupi y otro, pero que de nuevo de alguna manera están haciendo referencia a Japón, pero esta vez a la relectura que hizo Japón del cyberpunk antiguo. Entonces es bien interesante la forma en que se va retroalimentando el cyberpunk desde Japón y desde Estados Unidos y se van remirando permanentemente estos dos elementos. Claro, ¿no? Vemos que hay esta evolución por escalera, por así decirlo, ¿no? Se van compartiendo lo que van evolucionando. Es interesante. Ahora, claro, lo que mencionas también es curioso, ¿no? Es decir, la posible teoría o hipótesis de que el cyberpunk original de Estados Unidos tenga a las corporaciones niponas como un símil, ¿no?, de estas megacorporaciones como el ente malvado, ¿no?, que va a ser el antagonista, o al menos, o va a intentar ser el antagonista en las obras. Eso también, pues, bueno, dime. Hay toda una teoría ahí académica respecto de ciertos elementos que son bastante, hoy día, si uno mira el cyberpunk original, que son bastante incómodos. No solo la mirada es un poco xenófoba hacia Japón, si uno toma los elementos, sino también un poco la misoginia que se presenta, ¿no es cierto?, la imagen de la mujer en las primeras obras de cyberpunk, donde la mujer era prácticamente, o era un juguete sexual, o era una mujer absolutamente sexualizada, aunque fuera la heroína, ¿no es cierto?, también está ese lado. Entonces, hay gente que mira con mucha crítica esa primera etapa del cyberpunk. Claro, pero creo que también eso depende del contexto histórico, ¿no? Porque, por ejemplo, en una conversación que tuve con Eric Mota, que él es un escritor de ciencia ficción de Cuba, hablábamos de este símil entre la ciencia ficción, o digamos este paralelismo entre la ciencia ficción estadounidense y la cubana, ¿no? En la que, por ejemplo, películas como La invasión de los ultracuerpos de Estados Unidos, en realidad era una especie de advertencia ante la amenaza del comunismo, ¿no? Y, claro. claro, ¿no? Y paralelamente en Cuba tenían algo similar, bien algo similar, pero ahí la amenaza era el capitalismo.
Entonces, Sí. pero claro, o sea, ahora los ves y parece entretenimiento, no te das cuenta de ese mensaje, pero en ese instante, ¿no? Bajo el contexto social era muy diferente, ¿no? Creo que eso también hay que saber diferenciarlo, ¿no? Cuando vemos una obra 20, 30 años después, empezamos a ver cosas que, Ah, ¿no? Que ahora no nos sí, no, parecen, por pero... supuesto. Sí, no, por supuesto. Por ejemplo, está lo que mismo William Gibson, no sé, hemos hablado mucho de Cyberpunk, pero bueno, el mismo Gibson dice en alguna entrevista por ahí, él señala, mira, mucha gente ve Cyberpunk, cree que es distópico, y yo cuando escribo Neuromancer, para mí es una obra utópica, porque yo estoy en la Guerra Fría, estoy viendo un mundo que está a punto de acabarse porque las dos potencias se van a tirar bombas atómicas y esto se va a nada, y yo creo un mundo donde sobrevivimos a la Guerra Fría, un mundo donde todavía podemos uno vivir. Para mí es utopía, claro, en 2020 el Cyberpunk es distópico, pero en 1982 era utópico, era algo que ojalá podemos llegar ahí. Exacto, exacto, ¿no? Es lo que se hace, o sea, los escritores reflejamos pues eso, ¿no? La realidad a través de nuestra ficción. Ahora, basándonos en ese caso, ¿no? Eh, hay un tema que siempre me da mucha curiosidad. Por ejemplo, hay muchos elementos característicos propios de la ciencia ficción en los países de Latinoamérica, en las regiones incluso, ¿no? Por ejemplo, te puedo comentar que aquí en Perú, mucha de la ciencia ficción que se hace, de alguna forma busca rescatar elementos precolombinos ¿no? o darle esta metamorfosis a, a los elementos preconquista, etcétera, ¿no? Es una forma como de ¿Mm? reivindicar las raíces culturales. En Cuba pasa que había mucha ideología, ¿no? Toda la ciencia ficción de alguna forma era una manera de abanderar el movimiento comunista, socialista. En Argentina tiene otras características. No sé si me podrías hablar de estas características particulares de la ciencia ficción de Chile. Um, bueno, yo creo que uh, si hago una mirada general de la ciencia ficción chilena, eh, bueno, hoy día estamos frente a una explosión que se inició más o menos en el 2010 con Jorge Baradino, ¿cierto?, que abrió un poco las puertas del mercado de la ciencia ficción en Chile. Y eso, yo no voy a decir que eso dio inicio, porque obviamente uno puede ir mucho más atrás y encontrar raíces diversas en fanzines como Fobos o en el portal Taucero, pero seguro, ciertamente eso ayudó, la obra de Jorge permitió ampliar el marco de la ciencia ficción en Chile. Y a partir de ahí explota una gran cantidad de escritores que empiezan a ofrecer ciencia ficción. En pequeñas tiradas la mayoría, pero publicando y vendiendo, y en la suma de todos estos pequeños escritores y estas pequeñas editoriales, la suma resulta que son números bastante interesantes. Y en toda esa diversidad es difícil encontrar quizás elementos tan homogéneos, eh, como le pasa a, a toda Latinoamérica probablemente. Hay una tensión permanente entre el modelo anglosajón de ciencia ficción y nuestras propias idiosincrasias, ¿no es cierto?, y nuestras propias preocupaciones. En el caso de Chile, yo creo que un poco en la ciencia ficción vamos a encontrar ciertos elementos que son comunes al arte en general en Chile de postdictadura. Vamos a tener muchas referencias políticas, digamos, que tengan que ver en la mirada por supuesto, de lo que ya mencioné, de la dictadura. Hay mucha alegoría distópica, eh, mucha crítica social, por un lado, ¿no es cierto? Y hay una especie diría también presente una especie de reacción a ello, en el sentido de rescatar el sentido más lúdico de la ciencia ficción, y hay otros autores que se están dedicando más al space opera y tratar de rescatar un poco lo que uno normalmente entiende como una ciencia ficción. Ahora entendamos que a nivel latinoamericano, muy desde Brasil, diría yo, viene fuerte esta tendencia de revisión sobre lo distópico y de rescatar lo utópico, con el solar punk y todo esto, y creo que está empezando también a golpear eso en Chile, ¿ya? Entiendo, entiendo, entiendo. No, sí, definitivamente es grato ver a Chile pues como un productor de ciencia ficción porque pues hay muchas obras, ¿no? En estos últimos años he podido ver catálogos
amplios, ¿no? De historias cortas o de largo aliento que llaman mucho la atención. En ese sentido, por ejemplo, entramos a lo que es el ALCIF, ¿no? Que es esta asociación literaria, ¿no? Y, Sí, sí. genial, qué bueno. Sí, sí, perfecto, se ve. ¿Nos podrías hablar un poco cuándo se crea, motivados a qué? Un poquito de ello, por Claro, favor. Sus miembros. fue súper anecdótico, como todas estas cosas al final se reduce a conversaciones de café o choperías, ¿no? Tomándose una cerveza. Pasó que hay una organización literaria general acá en Chile que se llama Letras de Chile, se dedica a toda literatura en general, no es ciencia ficción, ¿ya? Muy respetable, y estos señores, son unos señores muy distinguidos, decidieron, hablaron con la Universidad Católica y la Universidad de Chile, que son las dos principales universidades del país, y, eh, y decidieron realizar un coloquio, llamémoslo un seminario, dedicado específicamente al género de ciencia ficción. No sé por qué se les ocurrió eso, pero se les ocurrió, ¿ya? Y lo hicieron en 2017, y hicieron una gran invitación al mundo académico de la ciencia ficción. Se olvidaron un poco de nosotros, pero nosotros nos enteramos y empezamos a llamar y decir, nosotros queremos participar, nosotros queremos estar. Y dijeron, bueno, claro, porque cómo nos podían ignorar, pues si nosotros somos la ciencia ficción en realidad. Pues. No, está bien que haya gente en la Torre de Marfil que se dedique a analizar y estudiar la ciencia ficción, pero el producto inicial es la literatura, y la literatura la hacemos nosotros. Nosotros los que nos vestimos de Star Wars, o nos ponemos cuestiones de Jedi, no sé, eso somos nosotros. ¿Ya? Entonces, tuvieron que aceptarnos, pues yo creo que fue un poco espantoso para ellos cuando presentando doctores en literatura y aparecemos nosotros, así somos los escritores de ciencia ficción, y todos como somos escritores y aparecemos con nuestras locuras. Pero nos aceptaron muy de buena fe, con muchas buenas ganas, y pudimos también participar de los paneles, y nos invitaron a muchos paneles, nos exigieron lo mismo que a cualquier académico, así que tuvimos que presentar cosas bastante bien elaboradas. Espero que haya sido una agradable sorpresa para ellos, saber que somos que también pensamos nuestro género, ya lo pensamos y lo analizamos y lo criticamos. Y ahí, que fueron 3, 4 días de mucha, ahí fue invitado Joss, por ejemplo, de Cuba, tuvimos invitados desde Argentina, de España, eh, siempre en un ambiente muy académico, sí, eso sí, y eso mientras entre, entre desayunos, almuerzos y cosas por el estilo, empezó a surgir, nos empezamos a comunicar entre los escritores que estábamos ahí, y ahí fue que decidimos decir, bueno, en un primer origen nos albergamos un poco en Letras de Chile, elegimos que nos pueden ayudar un poco a formar esto. Ya al principio como una organización asociada, y ya más adelante, un par de meses después, dijimos, bueno, ya hemos crecido, ya entendemos cómo funciona esto, así que levantamos vuelo propio y fundamos nuestra propia asociación. Eh, Siempre, pero nunca nos olvidamos de quienes nos dieron origen, así que siempre se le agradece a Letras de Chile el apoyo que nos dieron en su origen. Perfecto. Y ahora, Rodrigo, pues estamos en el 2020. ¿Qué viene para tu carrera literaria? ¿Qué vamos a ver en lo que queda de este año o lo que está por venir? Bien, estoy muy metido en el tema de la internacionalización de la ciencia ficción, humildemente, ya dando mi pequeño aporte. Eh, por un lado, estoy en la parte literaria, estoy un poquito ayudando el tema, muy comprometido con el tema de la antología Recognizes Fascism, que es una iniciativa de una de una editorial norteamericana, una ciencia ficción claramente de corte político, y que precisamente va dirigido a ser publicado ahora en octubre para en el contexto de la elección presidencial norteamericana. Así que claro, tiene una intencionalidad muy, muy evidente, a pesar de ser ciencia ficción. Eh, eh, Ahí contribuí, estoy un poco siguiendo el tema del Kickstarter y todo eso. Ahora, mucho más activo, mucho más, ¿cómo diría? Laborioso el tema de la FutureCon. La FutureCon es una gran convención virtual que se está preparando para el 17, 18, 19 de septiembre, por ahí. Va a estar por YouTube absolutamente libre. Cualquiera va a poder verlo, los invito, ojalá. Van a haber gente muy, 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 digamos, famosa, por decir algo, ¿no? Voy a decir algunos nombres como Aliette de Beauvoir, como Anne van der Meer, James Patrick Kelly,
bueno, y varios más que, perdón por no nombrarlos, pero es una lista bastante, y también gente muy internacional. Bueno, están los chinos, la gente de China que no está, va a haber mucha gente de China, está Shen Qifan, que es el presidente de la Sociedad China de Ciencia Ficción, y otros más. Eh, ahí estoy muy entusiasmado y tratando de apoyar en la pequeña medida que pueda esa iniciativa. Y lo otro que, bueno, tengo el honor de pertenecer a las SFWA, ¿no es cierto?, la Science Fiction Writers of America, y ahí también estoy trabajando, estoy tratando de incorporarme, tratando de movilizar un poco también el tema de la internacionalización, eh, y vamos a ver qué pasa ahí, digamos, la ciencia, la SFWA tiene su propia contingencia actual, tanto a nivel de la política de Estados Unidos como del tema del Me Too y el tema del Black Matter, ¿cómo es? Ya, ustedes saben de lo que es. El Black Ahora, Lives Matter. ahora ¿Mm? o sea, en el caso de la science fiction, Writers of America, ¿no? Me comentabas, pues, que estamos viendo, ¿no? Toda una etapa de expansión o de inclusión, si se quiere, no solo norteamericana, o en todo caso que los norteamericanos están abriendo la puerta a China, ¿no? Que está entrando con mucha fuerza, pero también hay una intención de hacerlo con Latinoamérica. Es decir, hay todo un discurso presente en internacionalizar la ciencia ficción. Y yo creo que desde la WorldCon hasta la SFWA y muchas publicaciones están en mucho de esto de invitar a autores ya no de habla inglesa a sumarse al mercado inglés. Bueno, es el mercado de ellos, pues difícilmente podrían ellos invitarnos a sumarnos al mercado español, pues no tiene sentido. Pero sí es una gran invitación a sumarse al mercado inglés, anglosajón, y hay mucha intencionalidad, están tratando de encontrar formas de hacer esto viable. Eh, cada organización desde su mirada, ¿no es cierto? Yo quiero rescatar el trabajo, por ejemplo, de publicaciones como Classwork, ¿no es cierto?, que están permanentemente comprometidas con la internacionalización. No es la única, hay otras como Apex, Future, SF, y varias otras publicaciones que están invitando a la gente de otros países y de otras lenguas a enviar sus contribuciones. Claro, la gran barrera acá es la traducción, ¿no es cierto? Eh, y claro, tú traduces el mercado, ahora, no por ser extranjero no por ser no nativo, te van a tratar especialmente. Entonces uno entra a competir en un mercado donde una revista de Estados Unidos, una revista profesional, tiene 5 o 6 cupos por número y le llegan 1.500 relatos por mes. Entonces, la competencia es dura, ¿ya? Y uno tiene que traducir su cuento, invertir a veces si el inglés no te da para traducirlo tú mismo, y sin saber, y con una posibilidad bastante, digamos, un poco reducida si uno ve los números duros, de ser aceptado. Ahora, es un mercado profesional, es algo a lo que Latinoamérica realmente no conoce, es decir, que a ti te compran un cuento y el dinero está ahí, y te lo pagan y es buen dinero. Entonces la invitación es intentarlo, y claro, un poco lo vamos a intentar muchos, y a lo mejor pocos lo van a lograr, pero si nadie lo intenta, nadie lo va a lograr, ¿no? Y se generan las sinergias, porque en el fondo, claro, si uno está solo, pero mira los chinos, partieron unos pocos y ahora están todos vendiendo, ya, porque todos produciendo y logrando acceder a los mercados internacionales, y claro, porque se genera sinergia. Entonces yo creo que mi llamado particular es que a los escritores, claro, yo podría ser muy nacionalista y decir, oye, los escritores chilenos tratemos de hacerlo, no, son chiles muy chiquitos. Entonces, ojalá sigamos en esto de hablar, los escritores latinoamericanos, usando estas herramientas, conocernos y ayudarnos y apoyarnos y mostrarnos los caminos que se están abriendo, para juntos, y para beneficio de todos, en la suma, acceder a la internacionalización de la ciencia ficción que hoy día se está generando.
Claro, en eso tienes mucha razón, es decir, no es una invitación con, con alfombra de oro o perdón, alfombra roja a un palco, ¿no? Como con una especie Claro, de ubicación privilegiada, nos están abriendo las puertas a competir y creo que la competencia va a forzar a que el nivel literario suba también, ¿no es cierto? Porque sí, pues, claro. claro, eso es importante, ¿no? Eso pasa mucho en ecosistemas aislados. Existe un rey de la jungla, pero cuando la selva se abre, te das cuenta que es chiquito, ¿no? Y que hay depredadores más grandes. Pero eso es bueno, eso es bueno. Creo yo Mm. que la competencia es necesaria para seguir mejorando y afianzando, ¿no? Y sobre todo, pues, creando comunidad. Rodrigo, sinceramente ha sido genial poder conversar contigo. En realidad, pues, es otra visión, ¿no? Siempre cada entrevista, pues, nos muestra cómo los escritores, las autores de diversos países, pues, ven su cosmovisión personal, ¿no? Su idiosincrasia personal, pero a su vez también la realidad de esos países. Y en ese sentido, pues, ya que has tenido la oportunidad de estar en organizaciones de grandes sucesos, ¿no? Ya no solo en Chile, sino pues en Estados Unidos, en Japón, creo que esa visión es mucho más amplia y esa entrevista creo que ha ayudado mucho a quienes nos están viendo. En ese Sí, o sentido, sea, la invitación, si alguien tiene preguntas, escríbame. Si quieres saber yo no les puedo garantizar ninguna venta, ¿no? Pero mostrarles el camino y siempre voy a estar dispuesto a decirles, mire, traten acá, intenten esto otro, manden un mail para allá. eh, eso. claro, por ejemplo, ¿a través de qué redes podríamos contactarte? Bueno, está en mi correo electrónico, rodjuri@yahoo.com. Y por Facebook, yo soy más que nada uso Facebook para todo lo que es mi desarrollo como escritor de ciencia ficción. Rodrigo Juri, ¿no? Y me buscan y ahí estaré. Seguramente van a descubrir que tenemos varios amigos en común, así que va a ser fácil. Y por supuesto, para los que están interesados, ¿no? En el último horizonte de la noche podemos encontrarlo en Amazon, ¿correcto? Sí, claro, sí, sí, sí. Claro. Ojalá les guste. Partan por mis cuentas, siempre les digo, ¿sabe que partan por mis cuentas? Y si les gusta, siguen con la novela, pero partan leyendo cuentos y así uno se va a la segura, digo yo, lo que yo hago con un autor. Si yo me llaman, oye, este autor, yo primero leo un par de cuentitos, y sí o no, ahí me firmó. Para muestra un botón. Claro, lean cuentos y después, si les gusta la pluma del autor, váyanse a la cosa más grande. Perfecto. Pues bien, Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo y pues nada, estamos, como te digo, en la antesala a la jornada de ciencia ficción latinoamericana. Este ha sido Rodrigo Uri desde Chile, pues hablándonos acerca de toda su experiencia de forma breve, pero pues concisa y directo al punto. Muchas gracias, Rodrigo, por tu tiempo. Bien, gracias a todos los que nos están viendo y con nosotros será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias, nos vemos. Chao, chao.